cuál es el destino de una clase política que tiñó con vergüenza a esta hermosa nación mexicana. La historia es bastante conocida ya en realidad para los mexicanos. Sin embargo, para el público latinoamericano, quién sabe, es importante que hagamos un refresco de la idea para que podamos arrancar bien y que la gente la pueda tener clara. Bueno, resulta que el gobierno de este señor que vemos en pantalla, Enrique Peña Nieto, fue uno de los más vergonzosos y más plagados de corrupción o de señalamientos de corrupción que hubo durante la historia mexicana, teniendo en cuenta incluso que ya se venían de gobiernos de gente muy mala, de malvados de la talla de el comandante Borolas, ¿no? Del presidente Calderón, o incluso de Fox, que ya también le llegará la hora, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en el caso de Peña Nieto, ¿sí? Peña Nieto lleva un gobierno teñido de acusaciones tremendas de corrupción. Sin embargo, como la mayoría de los casos en México y en Latinoamérica, estaba aparentemente condenado a no ser confrontado con la historia y que probablemente pudiera vivir con su mala conciencia y con lo que aparentemente habría conseguido de manera incorrecta, y podría dedicar su vida a lo que quisiera de la manera como le diera la gana. Sin embargo, algo que llamó poderosamente la atención de muchos desde la oferta electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tenemos precisamente aquí, acá está, ¿no? Es que él dijo, bueno, nosotros nos vamos a, cuando él llega al gobierno, dice, no, bueno, yo particularmente me voy a dedicar a gobernar, ¿no? No me voy a dedicar a rebuscar las cuentas de los que estuvieron anterior, y no me digan que se va la conexión. A ver, tenemos, es curioso, yo hago varios programas y es increíble que se vaya la señal a esta hora. A ver, a ver, a ver. Muchachos, si es que se va la conexión, ya, ok, seguimos, acá no pasó nada, no pasó nada. Muy bien, ¿sí? Íbamos, perdón, Andrés Manuel López Obrador, cuando inicia su campaña como oferta electoral y cuando gana, él dice, yo me voy a dedicar a gobernar, y quien tenga que hacer un seguimiento de los actos de corrupción, pues tendrá que ser la fiscalía y tendrá que ser las autoridades pertinentes. Nosotros nos vamos a dedicar a gobernar. Es lo que dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desde ya incluso generó varias críticas de los opositores que se ganó en una, ¿sí? Una de estas personas es esta ciudadana que está acá, Anabel Hernández, que para los efectos actualmente trabaja en Alemania, vive en Alemania y publica periódicamente columnas en la revista muy prestigiosa, la Deutsche Welle, la revista alemana, la Deutsche Welle, ¿sí? Bueno, Anabel Hernández, quien además ha sido mencionada y reconocida por su trabajo por Andrés Manuel López Obrador, apenas comenzó el gobierno. Yo supongo que hay mucha gente que la tiene simpatía y me parece bien, pero por ser ya un personaje tan público, está sujeta no tan solo a la crítica, sino también al escrutinio. Anabel Hernández, apenas comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le saltó al cuello. Sí, esa es la verdad. No, yo no niego que Anabel Hernández hizo y está haciendo un tremendo trabajo en el caso de Ayotzinapa, en el caso de Sinaloa y los malvados que manejan el negocio ahí, en el caso de García Luna. O sea, esta mujer ha hecho un formidable trabajo. O sea, eso no hay manera de ponerlo en cuestión, ¿sí? Pero también hay que reconocer que desde su mirada, lo primero que hizo cuando llega al gobierno Andrés Manuel López Obrador
fue extremadamente crítica, ¿no? Y una de las cosas que dijo fue, mira, Andrés Manuel López Obrador no quiere rebuscar la corrupción del pasado, de hecho ha formado la Guardia Nacional con efectivos del ejército, que es ya una mala señal porque vienen de una mala herencia desde el tiempo de Borolas. Entonces no va bien, no va bien y yo creo que acá no va a haber ningún cambio. Es lo que dijo en su momento la señora Anabel Hernández, una periodista tremenda, con gran influencia y con gran trabajo indudablemente, pero también necesitamos ver el cuadro completo, ¿no? Y bueno, mucha de la crítica que hubo sobre Andrés Manuel precisamente fue esa, ¿no? Que no había un seguimiento, que no se estaba investigando aparentemente los temas de corrupción de los antecesores, ¿no? Y la explicación que Andrés Manuel dio públicamente y como un argumento político fue, insisto, nosotros nos vamos a dedicar a gobernar, quien tenga que hacer el seguimiento del tema, en el caso de la corrupción, tendrán que ser las autoridades correspondientes. Muy bien, ese fue el planteamiento que presentó el presidente. Sin embargo, nadie creyó que Andrés Manuel tenía muy bien puesta una carta, ¿sí? Dispuesta a ponerla en la mesa en el momento en el que había que ser, ¿sí? Y ese Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que el día de ayer, en una entrevista para el, miren, incluso, y este es un detalle interesante, para el ultraconservador, el ultraderechista diario europeo, El País de España, dijo algo. Muy bien, nosotros ya la tenemos, yo voy a resumir, ¿no? El texto. Nosotros ya la tenemos clara con Emilio Lozoya. ¿Quién fue Emilio Lozoya? Yo sé que los mexicanos lo saben, pero este programa, insisto, lo ven gente en muchas partes, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Bueno, Emilio Lozoya es este señor de acá, que se lo voy a presentar. Sí, ya, a ver, sí, ya lo han visto ya seguramente. Emilio Lozoya es este de acá. Este señor fue director de Pemex. ¿Qué cosa es Pemex? Los mexicanos lo saben bien, pero no necesariamente todos los latinoamericanos. Pemex es la empresa del petróleo de México, ¿sí? Ahora ya está casi totalmente documentado y ya se sabe que este señor recibió varios millones de dólares de Odebrecht, ¿sí? Teniendo en cuenta que este sujeto además fue una de las personas más cercanas al presidente Enrique Peña Nieto, amigo personal y que incluso fue una de las personas más importantes en la campaña de Peña Nieto, ¿sí? Darles esto de acá. Les voy a contar quiénes son los que están en la foto, ¿sí? De izquierda a derecha en mi pantalla, Alan García, Humala Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Los cuatro han sido presidentes del Perú, los cuatro han llegado a gobernar el Perú, protegidos por la buena prensa que les hizo el poder fáctico y sobre todo un personaje llamado Mario Vargas Llosa. Los cuatro en su momento estuvieron investigados por corrupción, por temas de Odebrecht. De los cuatro, solo están vivos tres, porque el más gordito, el de acá, el más sinvergüenzón de todos, este de acá, ¿ya? Este de acá, que están viendo. Bueno, Alan García, cuando se supo que ya estaba en situación muy difícil, ya saben lo que hizo, ¿no? Terminó sus días de una manera triste, dramática y impactante para el Perú y para el mundo, ¿ya? Este de acá ya estuve en cana, ya estuve en cárcel, y ahora le han dado, estuvo con preventiva, le han retirado la preventiva, pero ahorita vuelve a juicio. Toledo, este es además que es un señor que tiene problemas de alcohol, de consumo de alcohol brutal, ya estuvo en una prisión en Estados Unidos y ahora le han dado, lo han sacado de la prisión porque tienen miedo que se muera en prisión por el COVID, ¿ya? Y el de acá es Pedro Pablo Kuczynski Godard. No sé cómo los peruanos tuvimos el desparpajo de elegir a un personaje de este tipo que para comenzar en su casa hablaba en inglés. No digo que sea malo, pero ya habla muy bien
habla, digamos, del tipo de identidad que tenía. Ya en su casa con su mujer, que es estadounidense, hablaban en inglés. Toda su familia vive en Estados Unidos y lo elegimos presidente. Todos estos de acá pues, son una caterva que todos recibieron plata de Odebrecht. ¿Ya? Bueno, Pues continuamos aquí en Los Periodistas, aquí en La Octava, y le agradecemos a Anabel Hernández, autora de múltiples libros relacionados con crimen organizado en México, Crimen y Poder en México. Y le damos la bienvenida a Anabel. Gracias por tomarnos la llamada. Estás en Italia, Anabel. Es correcto, estoy aquí ya. Hoy fue el primer día justamente en que terminó esta larguísima cuarentena. Y bueno, hoy 4 de mayo es el primer día que ya muchos italianos comienzan a salir a las calles. Parece una extraña normalidad, pero toda la gente con las mascarillas en una situación tensa. Pienso yo, es una especie de libertad condicionada. Caray. Oye, no sé si seguiste el tema, supongo que sí lo seguiste muy bien. El fin de semana se dio a conocer una entrevista que hizo el colega Jesús Esquivel a la ex embajadora de México, de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Ella habla en algún momento de que las autoridades mexicanas y en particular el gobierno de Felipe Calderón estuvo enterado pues de las corrupción. Ella dice concretamente de la corrupción, nunca habla de presunta corrupción, de la corrupción de Genaro García Luna. Luego emite un tuit después de una reacción de Felipe Calderón donde dice, pues a mí no me informaron. Un tuit donde ella afloja un poquito su versión, eh, pero sí llama mucho la atención que fue después de los tweets de Felipe Calderón, donde él dice, ah, sí, pues entonces, ¿por qué no me informaron? ¿Tú crees que ellos hayan sido informados, que Felipe Calderón haya sido informado, Anabel? Mira, yo de respecto a la entrevista, también digo, leí que decía la embajadora que ella nunca corroboró la información, que nunca le dieron información corroborada, que eran solo rumores, ¿no? Y que supuestamente en este clima de rumores ella no podía fijar ninguna postura definitiva. Eso es lo que dijo en este Twitter. Yo, por desgracia, no estuve presente en la entrevista, me hubiera encantado y no he podido leer realmente el texto íntegro de la entrevista. He leído el resumen que ha sacado la revista Proceso. Yo pienso, Álvaro, lo sabe, Esquivel es un compañero bastante serio, ¿no? Formal, así que, pero por desgracia no, respecto a los dimes y diretes entre la embajadora y la revista, yo no podría dar una opinión porque por desgracia no conozco la entrevista, pero sí la leí con mucho interés. Y lo que sí puedo decirte es lo que yo sé respecto a la información que Felipe Calderón tuvo en su momento y respecto a la información que el gobierno de Estados Unidos tuvo en su momento. Lo sé de información directa, de mano directa, porque como tú sabes, yo llevo desde el 2006 investigando al señor Genaro García Luna. Fui la única periodista en México que señaló directamente que él estaba trabajando para el cártel de Sinaloa cuando él era secretario de Seguridad Pública Federal. Escribí el libro Los cómplices del presidente, justamente de su relación de complicidad con el señor Felipe Calderón, que entonces era su jefe, el presidente de la República, y después escribí el libro, el texto Los señores del narco, que por cierto me costó que este hombre, Genaro García Luna, cuando era este muy potente, el más poderoso secretario de Estado de aquellos tiempos y el más poderoso policía de aquellos tiempos, bueno, cuando había contratado personas para asesinarme, noticia, hecho que por cierto me fue corroborado por agentes del gobierno de Estados Unidos unos meses antes de que Genaro García Luna fuera detenido en diciembre del año pasado. Así que la información que voy a compartir contigo y tu auditorio es información que tengo de primera mano, tan cierta como la información cierta que estuve publicando durante muchos años, durante el sexenio de Felipe Calderón.